www.arquea.es y oficinas de Arquea Banca. Le cuento. Gire a la derecha, izquierda, luego recto 2 veces. Sobre todo, no pierda de vista la osa mayor. Esta operación va a llegar muy lejos, dice su cliente. Pregúntenos antes de venderle. Nada protege mejor de un impago y ningún seguro protege como el de Crédito y Caución. Llame a la tranquilidad por su nombre en créditoycaución.es. Para personas inquietas, Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz. Y hoy en la gran tertulia de la economía nos acompañan César Arranz, presidente de la Asociación Española de Ejecutivos y Financieros. ¿Cómo estás, César? Buenos días. Muy bien, buenos días a todos. ¿Cómo está tu lista de preocupaciones esta mañana de viernes? ¿Cómo llegas al viernes? Pues llego al viernes bien, tranquilo, teniendo en cuenta que bueno, el entorno pues no favorece para nada, donde tenemos el matón del patio del colegio pues cada día sorprendiéndonos un poquito más, y bueno, por lo que hay que ver es el impacto que pueden tener la adopción de medidas, entre ellas evidentemente, y bueno, puede ser otra, los aranceles, aparte de las geopolíticas, que lo que hacen que el mundo en términos generales pues esté un poquito nervioso, ¿no? Empezamos el día con nuevos máximos históricos de la onza de oro. Acaba de marcar ahora mismo $3.124 una onza en el mercado de materias primas. Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, buenos días. Pues no tan bien como el oro, pero bueno, se ve que el comportamiento va en línea con lo que comentaba César hace un momento, ¿no? Si el oro mide la incertidumbre, está en máximos históricos, exacto, casi, como ¿no? activo refugio, claro. Las incertidumbres. Onzalo Guernica es consultor empresarial. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días. ¿Qué tal, Luis Vicente? Pues sí, el oro está por encima de los $3.000 la onza. La verdad es que estuvo muchísimo tiempo parado. Bueno, siempre ha sido un valor refugio, ¿no? Ahora hay otro que son las criptomonedas, ¿no? Hay quien opina que el oro puede subir en un momento dado por encima de los $5.000 o los $6.000 la onza, porque Sí. por mucho que se extraiga, la cantidad de oro que hay en el mundo está muy tasada, está pues en unos 180.000 toneladas, ¿no? El total de stock de todo el mundo en oro, ¿no? Y esto ha hecho que se revalorice y posiblemente siga revalorizándose, eso es así, claro. Tengo aquí los datos porque además los estuve mirando. Ahora mismo las reservas mundiales de oro extraíble, puede haber más que no conocemos, pero son las que tenemos identificadas, están entre las 50.000 o las 54.000 toneladas. Y ahora mismo, ¿quién tiene el oro que hay? El oro repartido lo tiene sobre todo Estados Unidos en Fort Knox, es el que más toneladas tiene, 10.000. Y luego le sigue en Alemania, tiene 3.500 toneladas. Italia, Francia, cada uno tiene entre 2.400 y 2.500 toneladas. Y luego están Rusia y China, que han venido subiendo con fuerza sus reservas. Han estado comprando oro a toda velocidad en los últimos años. Se calcula que Rusia debe tener unas 2.300, pues más o menos como Italia, y China debe tener pues también en esa proporción. En España andamos un poco flojos, ¿no? Tuvimos un ministro de Economía hace unos años que vendió $300 la onza vendió. Sí. Lo hizo Solves en el 2009, en 2009 o 2008. No, creo que, bueno, Solves ya en el 2009 ya no estaba, debió ser en 2008, y adujeron que no se esperaba que el oro se revalorizase más. Era un momento en el que había una teoría de que era un arcaísmo tener oro, poseer oro, y se vendió, ¿no? Y ahora está 10 veces más caro, efectivamente. Pero yo lo que me refería es que el stock total de oro debe estar por las 180. Es que no tengo delante el teléfono para mirarlo. La cantidad total. La cantidad de oro que hay en el mundo. Porque hay oro físico también, hay cuentas las joyas que tienen en la India. Claro, es que eso, ¿no? la mitad del oro del mundo está circulando en forma de joyas, en joyería, y el otro... Y monedas. Y el otro
la otra mitad más o menos está atesorada y una parte de esa mitad importante está en Fornós. No sé si eso incluye las reservas propias de los americanos o también las de España, porque el 90% del oro de España está también en Fornós, ¿no? Y por lo visto tiene que estar allí a efectos de operatividad y de los pagos internacionales que se hacen en oro, ¿no? Que por lo visto consiste en sacar un carro de oro de la Cámara de España y mandarlo a la Cámara de al lado, que es la de otro país al que le tenemos que pagar algo, ¿no? Por cierto, y esto es una pregunta para César Arranz, que es aquí nuestro gran experto financiero. Sabéis que hay una ocurrencia, vamos a llamarlo así, en Estados Unidos de George Bessent, el nuevo secretario del Tesoro, el equivalente a un ministro de Economía de aquí de Occidente. Dice que si los Estados Unidos tienen tanto oro y lo tienen además contabilizado a un precio de $42 por onza, ¿qué pasaría si lo contabilizamos a los 3.120 de ahora? Pues dice Bessent, pues fijaos, pasamos de tener unas reservas valoradas en 11.000 millones de dólares a tenerlas en casi 800.000 millones de dólares. Así, magia, prestidigitación contable, César. ¿Y para qué sirve eso? No es magia. Yo creo que, bueno, evidentemente es un tema de valoración de un activo y la diferencia es que no se debe valorar, en mi opinión, cuando está cotizando al máximo, sino, digamos, al promedio como mínimo, y esto siendo verdaderamente conservadores, al promedio que haya tenido la evolución del precio del oro en los últimos, ahí ya sí que no sé decir el plazo, en los últimos 20, 30, 40 o 50 años. ¿Por qué? Porque el oro, evidentemente, lo que está poniendo de manifiesto son los desajustes geopolíticos y la incertidumbre que esto presenta en el mercado. El que la mayor parte de las reservas esté en Estados Unidos, pues hombre, yo creo que es una medida muy inteligente de Estados Unidos, de decir, bueno, si los países tienen que tener depositadas reservas en oro en Estados Unidos, en el hipotético caso, y ahora estamos muy cerca, de que alguien tome una decisión de repente de que ese oro pues pasa, digamos, a financiar operaciones de todo tipo, pues nos veríamos en una situación verdaderamente complicada, Pero bueno, si lo tienes físicamente, evidentemente el único que puede pero te hago una pregunta, César. ¿Podría Estados Unidos utilizarlo como colateral, respaldo, para emitir más deuda o para rebajar la presión de su deuda, no? Evidentemente que sí. Yo creo que sí, y además teniendo en cuenta que últimamente el señor Trump se apropia de todo o amenaza con apropiarse de todo, pues no sería extraño que de repente, y por la razón X, como dice que además en Europa les hemos robado, y hemos vivido a costa de Estados Unidos, etcétera, pues tampoco me extrañaría que este señor un día diga que el oro pasa a ser propiedad de Estados Unidos por la cantidad de, disparates que hemos hecho en Europa y en otros sitios. No des ideas. Con el oro. No des ideas. No, yo no las doy, si las tiene y él solito se las crea. Para que luego veáis si se puede hacer magia o no con esto de la economía. Sí, pero está bien tener cuidado con el tema de cómo hay unos criterios para la valoración contable de activos. Claro, que cuando te conviene lo calculas a precio de mercado, cuando te conviene lo calculas a valor en libros y, claro, hacer una cosa así de esa manera... pero eso es la base de la economía, el pacto de creencias, ¿no? Bueno, sí, eso, ¿no? Claro, pero precisamente como necesita ser creíble, mantener una creencia más o menos estable en el tiempo suele ser importante. Aunque pueda ser ficticia, pero necesitas que esa creencia por lo menos se mantenga en el tiempo, no andarla cambiando cada 2 por 3, porque entonces vas a ser tú poco creíble. Y si algo importante en economía es la creencia. Precisamente, Antonio, perdona, pero uno de los temas que hay que tener en cuenta es que no se puede valorar el oro, lo mismo que otra serie de activos, a su precio, digamos, más alto, y en ningún caso en un momento donde hay esta historia. Cualquier auditor del mundo te diría que esas reservas probablemente hay que valorarlas al precio de adquisición. Otra cosa es que el valor potencial que tienen esas reservas sea brutal, puede ser de 800.000 millones, ¿no? Pero eso sería si Estados Unidos vendiese todas sus reservas, con lo cual pues lo que haría es un agujero en los activos que tiene para soportar el resto de emisiones de deuda, etcétera, que no tendría un final feliz, evidentemente. Exacto. Yo no sé en
en términos macroeconómicos, ¿qué consecuencias puede tener valorar el oro que tienen los americanos a precio de mercado? Sí sé que en el balance de una empresa privada los activos están a precio de adquisición. Y un empresario muy libre de poner en su balance que si, por ejemplo, compró hace mucho tiempo un inmueble por 100.000 y ahora vale 1.000.000 según precio de mercado, pues puede regularizar el balance y poner el 1.000.000. Ahora, eso sí, tiene que aflorar la diferencia, los 900.000 que aparecen como beneficio extraordinario y pagan impuestos por ello, ¿no? Entonces, no ahora, pero en el pasado, cuando había unas inflaciones fortísimas en España, una reivindicación del empresariado era siempre poder regularizar los balances, es decir, actualizar los precios de los activos sin tener que pagar ese peaje en forma de impuesto de sociedades. Esto, desde luego, es así para las empresas privadas. Ya digo, no sé qué consecuencias colaterales podía tener para el gobierno norteamericano actualizar los precios de su reserva en oro, ¿no? Y evidentemente lo que dice César, si tú lo actualizas poniendo el precio de mercado de hoy, que son por encima de $3.000 la onza, y el año que viene te baja el oro a 2.000, pues entonces estás apuntándote un quebranto, un menoscabo brutal. Y me imagino que eso también tendrá consecuencias macroeconómicas, que el profesor Sanabria y el profesor Arranz lo sabrán explicar mejor. Pero esto es así. Pero precisamente por eso no es buena idea fijar el valor, y más en el caso del oro, fijar el valor contable en función de un precio de mercado máximo, claro, cuando sabes que eso no se va a mantener en el tiempo, porque precisamente está vinculado a una cuestión de una coyuntura muy, muy particular. ¿De esto no extraemos alguna idea para que España pueda financiar el aumento del gasto en defensa hasta el 2%? ¿Habéis visto lo que ha ocurrido en las últimas horas? Que ha dicho el secretario general de la OTAN que España lo iba a hacer antes del verano y le ha dejado al gobierno en una situación un poco delicada. Porque, claro, el presidente no pudo explicar nada de eso en el Parlamento hace 2 días. Pero es que lo que ha dicho el máximo mandatario de la OTAN es una estupidez. Es decir, porque es imposible. Aunque tuviera presupuestos, vamos a imaginar que se aprueban mañana presupuestos, la ejecución y la puesta en marcha de ese gasto no llega al 2%, no da tiempo. Es decir, lo que él ha dicho, además sin contar con el gobierno de turno, o sea el de España, o sea el que sea, decir que va a llegar, que va a tener un compromiso de no sé cuánto. Según el sistema de cómputo que utilizamos, el gasto militar en España, utilizo el de la OTAN, está un poco por encima del 1%, es el más bajo de los países OTAN. Subir un 1% en un año y ponerlo en marcha... Es doblarlo. Claro, es doblarlo y ponerlo en marcha, eso de aquí al verano, pues si no daría tiempo ni siquiera a todo el proceso de aprobación de los presupuestos, desde que se llevara al Congreso mañana, no daría tiempo a poner en marcha la ejecución de esos presupuestos. No tiene ningún sentido que además fije la fecha del verano. Lo ha hecho con una intención, imagino, de presión, pero con un criterio un poco dudoso, porque además, claro, traslada la idea de que el gobierno ha podido decir esto o lo otro y que no hay tal, que se ha ocultado tal o cual información, pero es que no y a eso añadamos el problema de que hay para presentar unos presupuestos, o sea que el asunto es más complicado todavía como para que un gobierno, el de España o el que sea, se pueda comprometer en tan poco tiempo a semejante volumen de aumento de gasto. Yo creo que Antonio tiene razón y el secretario de la OTAN se ha equivocado. Yo creo que es imposible, y es que es imposible, por definición, que de aquí al verano seamos capaces primero de instrumentar los mecanismos presupuestarios y los fondos necesarios para invertir y llegar a ese 2%. Es que estamos hablando de algo que es una completa utopía. Yo creo que se ha equivocado y lo que tendría que hacer es rectificar. Evidentemente, yo creo que España, como se ha comprometido más bien, pues en 3 años, 4 años, podrá llegar a ese 2% si no nos lo vuelven a subir, ¿no? Pero ahora mismo yo creo que es una butad escuchar que eso se va a hacer antes del verano, ni tan siquiera el compromiso de llegar a ese 2%, por supuesto, en el plazo que se está diciendo. Yo creo que para llegar al mes de agosto, al mes de septiembre, con ese incremento tan brutal que supondría, a pesar de que, bueno, ya ayer nos han comunicado que el déficit de
de España está en el 2,8, o sea, por debajo del 3% prometido y como límite, pues yo creo que y que la recaudación de impuestos está en récord, en 295.000 millones, pero si es que no, de verdad, si es que la diferencia es tan brutal, tan sustancial, que es imposible. Yo creo que el secretario general de la OTAN tendría que rectificar lo que ha dicho, porque nos va a meter en un lío que además no tiene visos de ser cierto ni una solución a corto plazo, evidentemente. Gonzalo. Sí, yo quería abrir un poco el foco porque lo curioso es que los propios militares, el disponer de medios, que es de lo que estamos hablando, de presupuesto militar, para ellos es lo tercero más importante en lo que ellos llaman el arte de la guerra. ¿Me explico? ¿O tercero? Sí, cuando llegas al ejército te dan un manual del arte de la guerra en el que dice los principios fundamentales del arte de la guerra son 3. Primero, voluntad de vencer. Segundo, libertad de acción. Tercero, capacidad de ejecución. La capacidad de ejecución engloba todo esto que estamos hablando, es decir, los medios militares, los aviones, los carros de combate, los buques de guerra. Y yo recuerdo que ponían siempre el ejemplo de la guerra del Vietnam, donde había un bando que tenía voluntad de vencer, que eran los norvietnamitas, el Vietcong, y había otro bando que tenía toda la capacidad de ejecución del mundo, todos los medios militares del mundo, que eran los norteamericanos y sus aliados, los vietnamitas. Y ahí, ¿quién ganó? Pues ganó Vietnam del Norte. ¿Por qué? Porque tenía voluntad de vencer. O sea, con esto, y aterrizando ya esta reflexión casi filosófica, lo que quiero decir es que cuando tú le exiges a un país que haga un esfuerzo presupuestario en gastos de defensa, también tienes que explicarle para qué es, si tenemos voluntad de vencer, si tenemos capacidad, o sea, ganas de llevar la iniciativa en esos posibles conflictos, o si vamos a estar solamente en una posición de tener muchos cacharros que vuelan y que ruedan y que van por el agua, pero no tenemos ninguna ganas de manejarlos, ni hay gente ni siquiera para eso, ¿no? Entonces tendría que empezar el señor Sánchez por retomar algo que se llama la pedagogía de la defensa. Es decir, oiga, el ejército, que hasta ahora sabíamos que valía para asistir en desastres naturales, tenemos en gran estima a la UME, a la Unidad Militar de Emergencias, que creó José Luis Rodríguez Zapatero, por cierto, pero al resto de las unidades del ejército, quizás exceptuando los que están por ahí fuera en misiones de paz, pues la verdad es que no. Y quizá, además de la cuestión presupuestaria, que es en la que nos estamos centrando, habría que centrarse también en esto, en si tenemos voluntad de vencer si hay un conflicto o no. Voy a someter a vuestra consideración también lo que plantea, vamos a hablar de Estados Unidos, por si esto es extrapolable, Elon Musk en la misión que le ha encargado Donald Trump de fiscalizar al Estado. Lo que plantea Elon Musk es, ¿se puede exigir responsabilidad a quienes gestionan un Estado, una administración, en términos similares a la responsabilidad que se exige a cualquier ciudadano privado en una empresa privada? ¿Es de alguna manera equiparable? En una entrevista muy animada, muy polémica en la Fox, explicaba Musk su filosofía. We're talking about elementary financial controls that are necessary for any company to function. So, like, if these Estamos hablando, decía, de controles financieros básicos necesarios para el funcionamiento de cualquier empresa. Así que, si esto se pudiera lograr, si el gobierno federal, si una empresa comercial opera como lo hace el gobierno federal, se declararía en quiebra inmediatamente. Sería excluida de cotización, sus responsables serían arrestados. Los cambios que estamos implementando permitirán que el gobierno federal apruebe una auditoría y permitirá que los contribuyentes sepan a dónde va el dinero y que los impuestos que tanto les ha costado ganar se estén gastando bien. Esta es la idea de Musk. El problema es que es lo que está ocurriendo en Estados Unidos ya como institución, es cuando permites que una persona tenga una opinión válida porque la ha comprado, porque ha comprado la posibilidad que se ha escuchado. No tiene mayor validez de lo que está diciendo. Es una chorrada como un piano de grande comparar lo que es una institución, lo que es un Estado con lo que es una empresa privada. Una empresa privada no cobra impuestos, una empresa privada no emite leyes, una empresa privada no crea dinero. Tiene menos responsabilidad, por lo tanto, ante la sociedad. Las sociedades tienen una responsabilidad limitada, claro. Y se le exige más que a una administración que gobierna todos. Depende de lo que establezca la ciudadanía y lo que establezca la normativa. Quiero decir, en el caso del Estado hay una situación que precisamente
eso se intenta cubrir con una especie de pesos y contrapesos para limitar la capacidad del que tiene el Estado, porque es al mismo tiempo ejecutor de unas leyes y creador de unas leyes. Entonces, digamos, para evitar los abusos, lo que se hace es que hay un equilibrio de poderes, unas cosas, en fin, que ya lleva tiempo inventado y a lo mejor algún día a Musk se lo explicará a alguien. Pero intentar establecer una comparativa así a lo bestia en una tertulia de televisión sobre lo que es una entidad pública o lo que es el Estado con lo que es una empresa privada y las lógicas e intentar equipararlas, es que no tiene nada que ver, son castañas y huevos, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Otra cosa es que él quiera, pues efectivamente, garantizar la transparencia, la gestión de responsabilidades. Por cierto, él no tiene ninguna con lo que está haciendo de momento. La gestión de responsabilidades... Si es coherente, debería tenerla. Debería tenerlas, efectivamente, pero de momento los equilibrios... Porque, por ejemplo, no se sabe nada de todo lo que está haciendo con su Doge. Lo que está haciendo es absolutamente opaco, todas las operaciones que está haciendo en ese sentido, hasta ahora. Si es coherente, debería crear esa mayor transparencia y al mismo tiempo, por rendición de cuentas, por supuesto, traslado de la información a la ciudadanía y que la ciudadanía tome las decisiones, o el Poder Judicial cuando toque una cuestión de infracción legal y que prevalezca el imperio de la ley, obviamente. Pero... ¿Qué opináis vosotros? Pero yo creo que hay una diferencia. Bueno, yo creo que Antonio lo ha explicado bien, pero es que no se gestiona un país lo mismo que una empresa, o sea, ni de lejos. Claro. Yo no sé cómo el señor Mas puede decir esas estupideces. Por ejemplo, no sé, se me ocurre que, por ejemplo, en el Estado estamos hablando de obras públicas, de sanidad, de educación, y además todo ello con unos criterios que no son maximizar el resultado, que es el que, en teoría, digamos, gestiona, dirige, controla una empresa. Para nada. Es que no es lo mismo la manera de gestionar. Por tanto, es verdad que sí que todos tenemos un resquemor respecto al control de los gastos en los estados y a la utilización política que se hace de ellos. Bueno, eso sí que me parece bien que se controle, que se vea la finalidad, que se aprueben, que se les dé verosimilitud aprobándolos en un congreso donde precisamente está la gente que está dirigiendo el país y, por tanto, yo creo que esto son dos sistemas que no tienen nada que ver respecto a sus finalidades, a sus fines, y, por supuesto, a la manera de gestionar. Que se optimicen, por supuesto. Que hay estados, o todos, donde hay ciertos, digamos, vericuetos donde se pueden distraer fondos para otras finalidades, etcétera y tal, pues que se controlen, pero nada que ver. Es que, de verdad, comparar cómo se gestiona una empresa y su finalidad última con cómo se gestiona un estado, me parece que, una vez más, hay gente que habla por boca de asno y que no piensa muy mucho lo que está diciendo, o se da cuenta después de que ha metido, digamos, la pata y que ha, digamos, trasladado una butad que es ingestionable desde ese punto de vista. Gonzalo. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dicen mis compañeros. Yo sería partidario de un control férreo absoluto de todas las actividades que se hacen desde lo público, desde el Estado, para garantizar, bueno, pues que se siguen los principios, las leyes, la ausencia de corrupción y todo eso. Y en cambio, en el sector privado, yo soy partidario de otorgar, de conceder la libertad más absoluta a los actores del sector privado, que luego sí también estarán sometidos, evidentemente, a lo que digan las leyes. Y, por supuesto, no tiene nada que ver las obligaciones que impone funcionar desde lo público a las que te impone funcionar desde lo privado. Y, precisamente, yo creo que la confusión de Elon Musk es que llega desde lo privado y dice, voy a aplicar el esquema de lo privado a lo público. Pues mire, no, perdone usted, pero no, porque esto no funciona así. O sea, se funciona pues con otros parámetros, entre otras cosas porque el objetivo final en un caso es el lucro, en el caso del sector privado es el beneficio y en el caso de lo público es el bien común. Y esto es así de fácil. Pero vamos a ver, ¿cómo puede pedir responsabilidad y transparencia a una persona que en el patio de la Casa Blanca ha hecho que el presidente del gobierno y el jefe del Estado de Estados Unidos promocione sus coches? ¿Hay mayor ejemplo de cohecho en directo que eso?
Que el presidente de Estados Unidos ha promocionado la compra de coches Tesla, anunciando que él mismo va a comprar uno y haciendo publicidad de una marca de coches, casualmente la del señor Musk. Siempre hay alguien que mejora lo anterior. Pero va a hacer, es que además la auditoría y los controles de cuentas, como bien ha dicho Gonzalo, es que ya existen. Más en Estados Unidos es precisamente uno de los países en ese sentido, con todas las deficiencias que seguro habrá, más ejemplares en ese sentido, o de datos de cuentas públicas. Ya quisiéramos tener el nivel de estadísticas y de años, además, que tiene Estados Unidos en ese sentido. Bueno, para que no os vayáis enfadados de esta gran tertulia de la economía, nos queda un segundo, César, si es muy rápido. Muy rápido. Un ejemplo evidente es que esta gente está tratando de manejar el país como si fuera una empresa y en este sentido yo creo claramente que están metiendo la pata de arriba abajo. Y el ejemplo es este mismo que acaba de decir Antonio, de cómo un presidente puede presentar un coche que pertenece a una persona que ha integrado en el gobierno y que tiene una misión precisamente de reducir costes, cuando lo que estás haciendo es promocionar tus propios artículos. Las empresas no tienen un decreto ley para utilizar donde de repente te digan subo los precios el 40%. Si subes el 40%, el problema que vas a tener que va a estar fuera del mercado y por tanto no vas a vender. Cosa que un político sí que puede hacer. Utilizar las leyes precisamente en beneficio de el país o de las personas concretas. Os iba a decir que para que no os fuerais enfadados, fijaos qué buena proyección hay para la Semana Santa de España. Las agencias de viajes dicen que las reservas están entre el 10 y el 15% por encima del año pasado, que ya fue un récord, ¿eh? O sea que hay gente que quiere seguir disfrutando de la vida y nos alegra, y olvidarse de vez en cuando, desconectar de vez en cuando de estas cosas de las que hablamos. Después de este marzo tan lluvioso, la gente tiene muchas ganas de salir a tomar el sol. Y está bien, ahí está el sol para todos, ahí da igual quién seas, dónde vivas y el dinero que tengas. La gran tertulia de la economía con César Arranz, Antonio Sanabria y Gonzalo Garnica. Gracias y buen día, buen fin de semana. Buen fin de semana. Un abrazo a Buen todos. fin de semana.